Hola amigos conspiranoicos, luego de una breve pausa, hemos regresado para continuar con nuestros videos informativos. En esta ocasión, realizamos una votación en la comunidad, y el tema de esta semana fue elegida por ustedes. Se trata de curiosidades de la saga de la película Matrix, una trilogía que comenzó en el año de 1999, con un presupuesto inicial de $63 millones. Al día de hoy, ha recaudado más de 466 millones alrededor del mundo. Muy pronto se estrenará una cuarta entrega. Mientras tanto, les traemos algunos interesantes datos. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas virtuales a la obra. Matrix alberga tantos mensajes ocultos como curiosidades. Repasaremos algunos de los datos más curiosos de esta mítica saga de ciencia ficción, la cual muy pronto tendrá una cuarta parte. Will Smith rechazó el papel de Neo. La estrella de cine Will Smith estaba en alza en la década de los 90. El rapero, convertido en actor gracias al exitazo de la serie El Príncipe de Bel-Air, se ganó los galardones y protagonizó grandes películas de aquella época, como fueron Día de la Independencia y Dos Policías Rebeldes. Sin embargo, también rechazó papeles importantes. Cuando le ofrecieron ser Neo en la primera película de Matrix, el actor rechazó el papel, escogiendo filmar Wild Wild West, al pensar que la cinta de los hermanos Wachowski fracasaría. Keanu Reeves compartió sus ganancias con el equipo. Al día de hoy sabemos que Keanu Reeves es grande delante de las cámaras y detrás de ellas, pero esta tendencia no es algo reciente para el actor. Cuando Matrix se convirtió en un gran éxito, Keanu Reeves tomó la opción de compartir sus ganancias. Reeves no solamente compartió sus ganancias con los miembros del equipo de maquillaje, sonido, iluminación y más, sino también sus derechos a perpetuidad, por lo que todos podrían beneficiarse de la película para siempre. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving se lesionaron durante el rodaje. Participar en una película con tanta acción requiere sacrificios. A pesar de que los actores de Matrix entrenaron durante meses para participar en el rodaje, no estuvieron exentos de peligros. Reeves tuvo que operarse la columna vertebral antes de iniciar la filmación y se vio bastante limitado a la hora de hacer algunas escenas. Hugo Weaving y Carrie-Anne Moss se lesionaron la cadera y se tuvieron que someter a cirugía. Por otro lado, Lawrence Fishburne se lesionó la cabeza. Habitación 101. Matrix tiene fuertes influencias de filosofía y religión, así como también de novelas clásicas. Una de ellas es la Habitación 101 de George Orwell. En la novela, la Habitación 101 es aquella en la que la gente hace frente a sus peores fobias y pesadillas. En Matrix, el apartamento de Thomas Anderson es el 101. Como primera referencia a la novela, que es donde se tendrá que enfrentar a su primera gran decisión: seguir o no al conejo blanco. Jada Pinkett Smith casi interpreta a Trinity. En Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, Jada Pinkett Smith interpretó a Niobe, la capitana de una de las naves de la flota de Sion y el interés romántico de Morfeo. Sin embargo, la actriz estuvo a punto de tener otro rol en la saga de Matrix. Al igual que Will Smith, Jada fue considerada para el papel de Trinity, pero cuando su esposo rechazó el papel, los productores escogieron a Carrie-Anne Moss para el papel. Aún así, Jada Pinkett Smith les gustó tanto que acabaron escribiendo un papel para ella sola, la ya citada Niobe. El guión estuvo en el limbo durante años.
En Hollywood no es extraño que un guión termine en el fondo de un cajón por mucho tiempo, e incluso décadas. Esos guiones están, como suele decirse, en el limbo de la industria cinematográfica y el guión de Matrix fue uno de estos. Durante años el guión de Matrix estuvo guardado en un cajón, mientras los productores del estudio decidían si sus contenidos y conceptos eran aptas para producir una película. Cuando finalmente se decidió que sí, descubrieron que tenían una gallina de huevos de oro. Samuel L. Jackson casi interpreta a Morfeo. Al día de hoy nos es imposible concebir al personaje de Morfeo con otro aspecto que no sea el de Lawrence Fishburne. Sin embargo, otros actores pudieron haber dado vida al personaje. Samuel L. Jackson, por ejemplo, rechazó el papel de Morfeo tras leer el guión, seguramente porque no aparecía la expresión. Pero por si no había bastante, Sean Connery también fue una opción para el papel de Morfeo, pero lo rechazó al no entender al personaje, tampoco entendió el guión en general. Menos mal que la Liga de los Hombres Extraordinarios sí que lo entendió. El código de Matrix es una receta de sushi. Multitud de elementos de las películas de Matrix se han convertido con el correr de los años en símbolos de la cultura pop. Uno de ellos, sin duda, es el reconocible código que aparece en las pantallas cuando Matrix se muestra codificada. El diseñador de producción, Simon Whiteley, admitió en una entrevista que el código que se muestra es una receta japonesa de sushi, por lo que puedes estar tranquilo si cuando mires la película te da hambre. No es ningún tipo de hipnosis, ¿o sí? La escena del vestíbulo tardó 10 días en filmarse. Una de las escenas más épicas y reconocibles, junto al momento bala, bullet time, es decir, la cámara lenta en la azotea del edificio, es el tiroteo en el vestíbulo del edificio donde los agentes retenían a Morfeo. La espectacularidad de la escena de acción, junto a su tropel de actores y efectos, hizo que fuera una de las escenas más complicadas de rodarse. Tanto es así que la escena del vestíbulo se alargó hasta 10 días, aunque sin duda valió la pena. ¡No! ¡No! El estudio no quería que los hermanos Wachowski dirigieran la película. Puede que al día de hoy a nadie se le ocurra pensar en Matrix sin que uno de los hermanos Wachowski esté implicado. Sin embargo, Warner inicialmente no quería a los Wachowski en las labores de dirección, y querían comprar el guión para dárselo a sus propios equipos. Los directores lucharon con uñas y dientes para que los dejasen dirigir su proyecto, algo que seguramente fue todo un acierto. La idea original de la película de Matrix nació de los cómics. Los hermanos Wachowski originalmente realizaban historietas. Llevar a la pantalla grande sus ideas de los cómics fue un sueño hecho realidad. Del año 1999 al año 2003, se publicaron varias tiras sobre la precuela de Matrix. La escena de apertura de la primera película gastó todo el presupuesto inicial que los productores habían ofrecido a los hermanos Wachowski. Originalmente, los productores dieron a los directores únicamente $10 millones de presupuesto. Sin embargo, con mucha astucia, los hermanos Wachowski gastaron casi todo el presupuesto tan solo en la escena inicial. Cuando se le mostraron a los productores, estos se quedaron asombrados y desembolsaron más de 6 veces el presupuesto inicial. Keanu Reeves perdió cerca de 7 kilogramos de peso. Se rasuró el cuerpo completo y se dejó la cabeza calva, tan solo para una escena, la cual muestra el momento en el que el personaje despierta de la Matrix. Esta escena fue filmada después de haber terminado la producción de la primera película. La
La escena de la mujer de rojo en la primera película incluye como extras a gemelos. Se puede observar que muchos personajes secundarios están repetidos. Esto no es creado con algún tipo de efecto. Simplemente, se utilizaron actores de reparto que tuvieran hermanos gemelos. En la película de Matrix Revoluciones, el personaje de el Merovingio presenta a su esposa como Perséfone. Esto es una alusión a la mitología griega, donde Perséfone era la esposa de Hades, el gobernador del infierno. El actor Marcus Chong, quien encarnaría al personaje de Tank en la primera película, ya no apareció en las secuelas. Según fuentes oficiales, el actor ha tenido, hasta el día de hoy, demasiadas diferencias con Hollywood y los productores de la película, situación que incluso lo dejó sin futuro actoral. En la casa de la pitonisa, o también conocida como la oráculo, se puede leer un texto en su cocina que dice: "Conócete a ti mismo". Era el lema del templo de Delfos, donde las sacerdotisas de Apolo predicían el futuro. El nombre de la nave de Morfeo es llamada el Nabucodonosor. Sin duda, tiene alguna relación simbólica con el rey Nabucodonosor II, mencionado en la Biblia. A su vez, la ciudad oculta fuera del mundo de Matrix es llamada Sion, que es el nombre místico de Jerusalén y, por extensión, de la tierra prometida. Los humanos no somos baterías. En alguna escena de la primera película, Morfeo le menciona a Neo que los seres humanos son usados para dar energía a las máquinas. Esto es un error científico, ya que el cuerpo tan solo genera 100 vatios de potencia, apenas lo suficiente para encender una bombilla. Seguro que conoces muchas más curiosidades. Comparte en los comentarios todas las que conozcas. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, te invitamos a que dejes tu like y que te suscribas. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuevo contenido conspiranoico informativo. Siempre sean amables y sonrían. Hasta luego.